El Evangelio del Día, con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les dijo esta parábola: Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes para guardar allí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe, date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. Hermanos, hemos llegado al domingo 18º del tiempo ordinario en el ciclo C. El tema para hoy salta en las lecturas de inmediato y lo que nos pone a considerar es el valor de las realidades terrenales. ¿Cuáles son estas realidades terrenales? Vida, trabajo, riquezas, afectos, etc. Y ante esas realidades terrenales, el comportamiento de nosotros los cristianos frente a ellas, en la administración que debemos tener con esos dones temporales que el Señor mismo nos ha confiado. La primera lectura nos declara qué es la vanidad. Inconsistencia de las cosas terrenas que pasan fugaces. Así nos lo acaba de recordar el Eclesiastés. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hay una realidad que la decimos y la repetimos con frecuencia, pero no la meditamos ni la aplicamos. Y es que la vida del hombre, nuestra vida aquí, es breve. Y que todos vamos a morir. Todo lo que se logra acumular aquí, lo que se llama patrimonio, riquezas, dinero,
amistades, bienes raíces, inversiones, absolutamente todo se quedará. Nos vemos forzados a dejarlo todo, a abandonarlo. Ante esta verdad, los textos sagrados hoy nos lanzan esta pregunta: ¿para qué afanarse? ¿Para qué sirven los días de agobio y preocupaciones aquí? ¿Para qué las noches insomnes que no dormimos pensando en el mañana? Atención, esta vida terrena, vivida por sí misma, sin relación a Dios, es totalmente desilusoria. Y a esta realidad, ya en la revelación del Antiguo Testamento, se da solución a este problema. Pero es solamente en el Nuevo Testamento donde se nos da la respuesta definitiva. Todas las cosas terrenas tienen valor solo en relación a Dios. Y solamente cuando son administradas según el orden querido y enseñado por Él. ¿Qué nos dice el Señor? Busquen los bienes de arriba. Así nos lo recordó la lectura de hoy de San Pablo, aludiendo a este mismo tema. No busquen los bienes de la tierra, sino los bienes del cielo. Pero esto se queda muchas veces en papel mojado, porque lo que nos quita el sueño, la paz, son los negocios terrenales. Aunque teóricamente lo sabemos, en la práctica no lo aplicamos ni lo vivimos. Y aunque intelectualmente, y porque también la revelación nos lo vive recordando, sabemos los cristianos que nuestro destino no está encerrado en horizontes terrenos, y sin dejar de atender, porque tampoco podemos vivir de espaldas a las responsabilidades, a las obligaciones, a las distribuciones, administraciones que debemos tener sobre los bienes presentes, tenemos que atender esto, repito, todo, absolutamente, en una persona sensata, tiene que estar dirigido al fin último, la vida eterna. La vida terrena no nos va a dar la plena felicidad. Solamente en Dios se puede encontrar. Solo Dios basta. El uso de los bienes aquí, en esta vida temporal, tiene que ser moderado, mesurado, sabiendo también mortificarse en nuestras pasiones y en nuestras tendencias desordenadas. ¿Cuáles son esas tendencias desordenadas? Ambiciones, codicias, esas que siempre se mantienen como el resorte principal para actuar de tal o cual manera. Tenemos que ser moderados y tenemos que aprender a brequearnos, a frenarnos, incluso, ya dije, a mortificarnos para poder fortalecer la voluntad
y ser dueños de todo lo que hay en este mundo, administradores y no esclavos de los bienes efímeros y pasajeros. Tenemos que vivir con nuestra capacidad de gobierno, en virtud de la inteligencia, de la memoria, de la voluntad, facultades del alma, para dar muerte a las codicias, a las ambiciones, para vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios. En este mundo se nos han impuesto leyes en las que tenemos que asegurarlo todo. Y son negocios fabulosos las aseguranzas. Asegurar la casa, asegurar el carro, el vehículo, asegurar la salud, hasta incluso escandalosamente hay quienes también en sectores católicos se afanan en decir que hay que asegurar la muerte. Pero ¿qué aseguranza es la que se tiene que tener como prioridad? ¿El cadáver? No. Lo que se tiene que tener como lo prioritario es asegurarnos el cielo, la salvación eterna. No ir a terminar en el lugar de castigo, del cual hoy pocos quieren acordarse y nadie quiere hablar de esta verdad. El Evangelio de hoy nos da una respuesta directa al mensaje de la primera lectura. Jesús rechaza intervenir en la repartición de las herencias. ¿A qué vino Jesús? Vino a dar vida eterna y no a ocuparse de los bienes efímeros y materiales. Esos bienes pasajeros que denodadamente se buscan, pero que no nos dan la paz ni la estabilidad a esa existencia del hombre. Por eso el consejo magistral de este día del Señor: guárdense de toda clase de codicia, porque la vida no depende de los bienes que poseemos. El gran error del personaje de esta parábola que el Señor hoy nos ha compartido, del que tuvo una fabulosa cosecha, el gran error fue haber excluido a Dios de sus proyectos. Se le conoce como la parábola del rico necio, insensato, y nos demuestra la verdadera sabiduría. El que tuvo esa fabulosa cosecha proyecta construcción, vacaciones, dulce vida. Se dispone a disfrutar, a pasear, a viajes, a fiestas, a francachelas, a gozar. Pero de repente le llega la realidad como un balde de agua fría. Necio, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán tus bienes? Lo que has acumulado, ¿de quién será? Ante esta realidad dura, hoy la palabra del Señor nos llama a la reflexión. Nadie sabe para quién trabaja. Seamos administradores inteligentes de lo poco o de lo mucho que el Señor ha puesto en nuestras manos. Hagamos obras de caridad y de misericordia mientras podamos. Seamos verdaderos
imitadores de la generosidad de Dios. Y tengamos mucho cuidado, porque no son pocas las veces que somos motivo de escándalo quienes hemos sido puestos a denunciar estas cosas, y lo que en el fondo, y no muy en el fondo, estamos deseando es que los beneficiarios seamos nosotros, no de los bienes espirituales, sino también de las herencias materiales. ¿Qué es lo que nos tiene que inquietar en la vida? Pensar, no qué va a suceder con el cacaste que aquí se va a quedar, el cacaste es el cadáver, sino pensar en qué va a suceder con el alma inmortal que cuando deje este mundo recibirá, según lo que haya administrado aquí, el cielo o el infierno. Que Dios nos ayude para que seamos inteligentes, para que pongamos a funcionar esa aplicación y para que, siendo buenos administradores, ganemos mucho cielo con la generosidad que nos ha de distinguir y de hacer diferentes a los demás. Amén.